Es una ocasión muy importante celebrar los 25 años del paradigma pedagógico ignaciano. En realidad se marcó un énfasis y una época nueva con las características de la educación de la Compañía de Jesús, documento recogido y publicado en 1986. Y por supuesto surgió la pregunta obvia, después de ver las características generales de la educación de la Compañía de Jesús y toda esa trayectoria centenaria, 4 siglos y medio largos, pues la pregunta era, ¿cómo llevamos esto al aula de clase? Y se realizó el documento de el paradigma pedagógico ignaciano. La pedagogía ignaciana, un acercamiento práctico. Y eso me parece que cambió toda la orientación de la Compañía de Jesús en el sentido de adaptarla, actualizarla al mundo de hoy. Ser fieles al contexto que habíamos venido trabajando en el paradigma pedagógico ignaciano. Desde los años 80 en adelante hemos tenido una renovación muy profunda de la educación de la Compañía de Jesús. En la propuesta educativa de la Compañía de Jesús publicamos aquí en Colombia la síntesis y fundamentación de lo que nosotros entendemos por la espiritualidad ignaciana, la visión ignaciana que marca toda la pedagogía ignaciana desde el principio, pero cómo la actualizábamos hoy. Y esto me parece que fue un salto significativo. Y vino la respuesta. En el 2006 publicamos en Colombia el manual del aula de clase para cada uno de los colegios. Cada uno de los colegios sacaba el mismo texto del manual del aula de clase con la carátula propia de su colegio. Y en ese manual del aula decimos algo que me parece muy importante comentarlo y compartirlo con ustedes. La propuesta educativa de la Compañía de Jesús que ya mencionamos muestra su validez en el aula de clase. O sea, la visión ignaciana, la manera de ver a Dios, al mundo, a la vida, la experiencia ignaciana, la comunicamos con toda la fuerza que tiene en el aula de clase. Bueno, en todos los apostolados, obviamente, pero en el aula de clase tiene un significado muy especial. Es ahí donde nuestros alumnos, a lo largo de los 13, 14 años de primaria y bachillerato, van asimilando, asumiendo a fondo la espiritualidad ignaciana y la manera de ver el mundo desde la espiritualidad ignaciana. No es la única, pero es la nuestra. Lo mismo se puede decir de las universidades. El manual del aula de clase se supone es, como decimos, es un instrumento que recoge la visión y pedagogía ignacianas, practicadas en los colegios de la Compañía de Jesús, y muestra la aplicación de los 5 momentos del paradigma pedagógico ignaciano: contexto, experiencia, reflexión, acción, evaluación. Y decimos momentos porque no son más que pasos, son momentos que interactúan a lo largo de todo el proceso educativo. Entonces se terminó lo del manual del aula de clase y se promulgó con buen éxito. Cambia el mundo a principios de este siglo XXI. Ya desde antes se venía preparando, nunca hay cambios repentinos e intempestivos, se van gestando. Y podemos hablar y debemos hablar de una escuela para el siglo XXI. Entonces hemos organizado el diplomado para la innovación educativa de la escuela en el siglo XXI, una respuesta al desafío de la supervivencia. Esto que está pasando en América Latina y particularmente aquí en Colombia, algunos colegios católicos se han ido clausurando porque han perdido la vigencia. Seguimos enseñando
a la antigua, diríamos así, sin la novedad que ya habíamos introducido con el paradigma pedagógico ignaciano, nosotros, ¿no? Y las otras comunidades religiosas también habían hecho esfuerzos muy grandes. Pero es tan a fondo el cambio de hoy, de una sociedad que lleva a una educación líquida, como la llaman algunos autores europeos, que necesitamos hacer un cambio importante. ¿Dónde está el punto del diplomado? El primer módulo trata del contexto de los jóvenes hoy. El segundo es en el aula de clase y particularmente el nuevo rol del profesor, del alumno como centro del proceso educativo, que lo proponemos nosotros claramente en nuestra educación. Y tercero, la práctica de trabajo de tecnologías y nuevas didácticas, sobre todo aplicadas en el aula de clase a través de la pedagogía y la metodología de los proyectos. Entonces, y la última parte ya es la gestión, porque ideas muy buenas podemos tener, pero si no tenemos una gestión efectiva, eficaz, un liderazgo participativo, redárquico, como lo llamamos hoy, pues difícilmente vamos a lograr el éxito y el triunfo de una nueva pedagogía. Lo estamos haciendo desde el año pasado, 2017, y este año está apoyado, avalado por la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia. Tenemos 75 alumnos y próximamente empezamos la otra cohorte, la tercera. Hay colegios de Ecuador, colegios de Colombia, jesuitas, y muchos colegios de religiosos, de religiosas aquí en Colombia, en ese grupo de alumnos que les acabo de mencionar. Y hay un grupo de una comunidad religiosa que quiere para esa comunidad exclusivamente una cohorte. ¿Qué significa esto? Que la educación hoy necesita una nueva motivación, unos nuevos entusiasmos que impliquen y apliquen la pedagogía en una nueva forma. Y esto es lo que me parece se acaba de recoger en el manual de clase ignaciano, nuestro modo de proceder, salido en noviembre del año pasado. Esto lo publicaron en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, Argentina, por la directora Silvana Bontorín y su acompañante, asistente Elba Lazzaroni. Y precisamente ella lo que propone en la introducción es: con este manual de clase ignaciana queremos brindar un material organizado que sirva de herramienta para orientar el quehacer diario y facilite a los docentes llevar adelante la tarea escolar en nuestro colegio, con los elementos constitutivos del paradigma pedagógico ignaciano, la ratio studiorum y la espiritualidad ignaciana que brota y está en los ejercicios ignacianos. Este conjunto es el que le da un valor y actualidad muy grande al paradigma pedagógico ignaciano. Son 25 años de intentos, de novedades, y que han culminado en verdaderamente novedades muy claras, manifestadas en América Latina en varios de nuestros colegios. Por ejemplo, en Colombia, en el Colegio San Francisco Javier; en el Ecuador, por ejemplo, en el colegio del sur del Ecuador, en Guayaquil. De manera que son aplicaciones muy válidas. Y la iniciativa fundamental nos la dieron los jesuitas de Cataluña en la renovación de sus 10 colegios con Horizó 2020. El valor que tiene eso es: nos hemos aventurado a responder a la supervivencia. Necesitamos supervivir, pero no supervivir solamente, sino mantener la tradición educativa de la Compañía de Jesús, como el padre Kolvenbach, cuando en abril de 1993 promulgó la pedagogía ignaciana hoy, y es una locución muy importante del padre Kolvenbach, y él habla del humanismo ignaciano hoy, que es social, habla de la formación integral y de los grandes valores de la espiritualidad ignaciana que se convierten en pedagogía.
quería presentar estos elementos como constitutivos de la ocasión que nos permite hoy celebrar de manera estupenda el paradigma pedagógico ignaciano. Quisiera que tuviéramos en cuenta estos aspectos que les he indicado. Quiero agradecer mucho su amable atención. Muy amables.